Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez. Les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, y quiero participar esta segunda parte de la narrativa de Simón llamado Pedro. Nos vemos en Pedro, nos vemos en sus actitudes, en sus inseguridades, en cierta prepotencia que nos asiste a veces en la vida, pero también nos vemos en la corrección y en la redención que Dios hace en este hombre y que lo hace en nuestras almas. Es que todos somos una especie de barro en las manos del alfarero, puliéndonos. Él se hiera las manos a veces con nuestras torpezas y nosotros nos herimos también porque Dios saca de nosotros todas aquellas cosas que no nos sirven y las cuales hemos considerado muchas veces vitales en la vida. Hablemos hoy de un pescador que ha sido pescado. Bueno, vamos a entender la frase más adelante. Antes, siguiendo la narrativa, recordemos que Jesús ha sanado a una niña y llega a la casa, esa pequeña, no permite que nadie entre a la casa excepto Pedro, Santiago y Juan. Echó fuera a los que estaban allí y tomó a la niña y la levantó. El hecho de que Pedro haya sido testigo de un milagro tan asombroso, bueno, es algo que empieza a marcar la vida del apóstol. Poco después, Jesús eligió 12 apóstoles entre sus discípulos, les encarga la misión, les dice que fueran a los pueblos, a las aldeas, a las que él pensaba luego visitar, van a anunciar el reino de Dios. Y Cristo les da poder para expulsar demonios, para curar a los enfermos. Ellos deben decir que el reino de los cielos se ha acercado. Así que salen en esa misión. Echaban demonios a montones, curaban a todo tipo de enfermos. Bueno, fue un éxito aplastante. Estaban encantados ellos con esa actuación y ver los resultados de la misión que les había encomendado el maestro. En cuanto volvieron, Jesús los reunió para tener algo de tranquilidad, intimidad. Los lleva a un lugar tranquilo a descansar y a orar. Cuando reposan esos ánimos y emociones, les dice, no se alegren tanto de que los poderes milagrosos que hayan estado en sus vidas. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en los cielos. Y así suavemente apaciguan entre entusiasmo por todo. Lo principal era que los nombres de ellos estaban escritos en el cielo, que eso viene a ser como un llamado del Padre. Eso es lo importante, que ellos sientan que el Padre les ama, les reconoce. Todo eso es tan estupendo. Ustedes han hecho el bien, pero no se entusiasmen demasiado con las cosas que están haciendo. Luego de esta expresión tan tranquilizante, el saber que los nombres están allí en la presencia de Dios, que estamos a la presencia, que somos reconocidos por Dios, ahora tiene lugar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Alrededor de Jesús se había reunido una multitud enorme. Se estaba haciendo tarde y los apóstoles estaban preocupados. Tendríamos que mandar a esta gente a la casa, le dicen a Jesús. Jesús le dice, no, denle del pan, denle de los peces que tienen. Los discípulos empezaron a repartir el pan y se asombraron que al ver que el pan y los peces se multiplicaban en sus manos, ustedes pueden imaginar cómo estaba Pedro. Después de haber sido elegido para ver a la niña resucitada, después del éxito de la misión apostólica, ahora están participando activamente en el milagro. Ellos debían estar flotando, Pedro especialmente. Estaban en un periodo de cumbre, arriba. Y a Jesús le encanta alternar esas malas rachas con las rachas buenas. Viene una mala racha. Vamos a llamarla el pescador es pescado. Quizás Jesús pensó que la mejor manera de apaciguarle era mandarlo a nadar. Después del milagro de la multiplicación de los alimentos, Jesús se retiró a orar a la montaña. Los discípulos se fueron en la barca
y siguieron las instrucciones y se disponen a cruzar el lago. Jesús les manda ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente y se iba a orar solo. A última hora de la noche, se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Y cuando vieron a alguien caminando por encima del mar, tuvieron miedo, gritaron, es un fantasma. Él les dijo, no temáis, ánimo, soy yo. Así que ese fantasma venía hacia ellos, caminando sobre el agua. Ellos estaban en la barca, zarandeados por las olas. Jesús les dice, no tengan miedo. Y esas palabras resonaron en Pedro, quizás en el orgullo de Pedro. Señor, dime, con esa voz de mando, ¿no? Dime que vaya hasta ti sobre las aguas. El Señor le dice, ven. Pedro sale de la barca con los ojos fijos en Jesús y empieza a caminar hacia él. Estaba andando en las aguas. De repente comenzó a sentir la fuerza del viento y se asustó. Se fijó en las olas enormes. Estaba aterrorizado. Empezó a hundirse. Pero tuvo suficiente presencia de ánimo para gritarle, Señor, sálvame. Eso era lo que Jesús esperaba. Inmediatamente agarró a Pedro de la mano y lo sacó del agua. Jesús subió a la barca mientras los otros ayudaban al asustado y empapado pescador. Pedro parecía un gato ahogado. Este cambio de papeles de pescador a pez debió resultarle bastante humillante, especialmente delante de los amigos. En este episodio Jesús nos da una buena lección de acompañamiento espiritual. Hay personas a las que no se les puede decir nada, solo aprenden por las experiencias. Si alguien intenta decirles, mira, si golpeas la cabeza contra esa piedra te va a salir un chichón y tendrás una jaqueca, no escuchan. Se les puede dar toda clase de razones, de sermones, de lógica, de teología, pero no se convencen. La única manera de aprender es que se estrellen contra la piedra, que sientan el chichón, que les deje dolor de cabeza. Quizás a partir de entonces van a cambiar, no antes. Los amigos de Pedro estaban encantados con ese concierto. No dudaron en recordarle que era un buen pescador, pero no un pez. Jesús podía haberle dicho, mira Pedro, por lo que más quieras, tranquilízate, quieres, quédate en la barca como los demás. Pero en vez de eso, Jesús le hizo caso y le dijo, ven, ven Pedro. Cuando Pedro se secó, quizás las lágrimas también, Jesús le dice, Pedro, qué poca fe tienes. Y ese reproche implica que Pedro podía haber caminado sobre las aguas, lo mismo que Jesús. Así que al señalar la poca fe de Pedro, Jesús le hizo reflexionar sobre cuál era su motivación. Quizás no quería tanto a Jesús como pensaba. Quizás el motivo de salir de la barca no era amor. Si hubiera sido el motivo, sabemos que Pedro hubiera tenido éxito. Pero quizás Pedro pretendía ser más que nadie. O dicho de otra manera, intentaba ir por delante de la gracia e intentaba impresionar a los otros. Por eso Jesús le dejó fracasar delante de ellos. Eso es lo que nos pasa cada vez que empezamos a destacar más de la cuenta o intentamos llamar la atención. Jesús deja que subamos como la espuma y luego nos demos en la cabeza. Llega el momento de orar, de reconocer honradamente nuestras fallas, de esperar la gracia de Dios. Cuando llegaron a la orilla, la multitud a la que Jesús había dado milagrosamente de comer estaba esperándolos. Para responder a las preguntas, Jesús da un largo discurso sobre la fe y el significado de su vida. Él es el alimento. Deben comer su carne. Bueno, eso provoca división entre la gente. Muchos deciden apartarse de Jesús. Juan nos cuenta que Jesús se volvió hacia los discípulos y les dijo, ¿también vosotros os vais a marchar? Ellos respondieron, no, nosotros te seguiremos. Pedro fue el portavoz de esa presión. Jesús valora ese voto de confianza porque incluso algunos de los discípulos lo dejaron, se volvieron a sus casas.
La enseñanza de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre era demasiado para ellos. De vez en cuando tenía lugar una crisis en la vida de los discípulos de Jesús. Tenían que tomar decisiones. Y ese fue uno de esos momentos importantes y decisivos. Y Pedro estuvo donde debía. Ocurrió lo que le preocupó a los discípulos. Ocurrió especialmente a Pedro. Jesús había hablado severamente a los líderes judíos acerca de esto. Ellos eran ciegos, guías de ciegos. Los discípulos se acercan a Jesús después de una de esas críticas y le dicen, Señor, los fariseos no les gusta lo que tú dices. Si quieres que te acepten como Mesías, ¿no te parece mejor que sería mejor no hablar tan claro? Jesús intentaba continuamente romperles esos esquemas tan estrechos, pero ellos no querían, los fariseos no querían. Esa falta de comprensión era una característica de estos religiosos. Marcos nos dice que después de la multiplicación de los panes y los peces y el discurso sobre el significado de su carne y sangre, la mente de los discípulos estaba un poco embotada. Ellos no entendían lo que eso significaba y lo entendemos nosotros también. En una ocasión, cuando Jesús pensó que era el momento adecuado, se vuelve a Pedro y le pregunta, ¿quién dices que soy yo? La gente hablaba de Jesús, pero en ese momento cuando Pedro hace una gran declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sigue después de esa declaración? Vamos a verlos en el próximo episodio de Aceite y Vino para la Alma Herida. Gracias por atender este espacio, gracias por compartirlo. Bueno, Dios siga bendiciendo nuestras vidas y mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.